Señal directa. Estamos de regreso en esta primera emisión de Señal Informativa y nos da, como siempre, mucho gusto recibir en este espacio al diputado Ismael del Toro de Movimiento Ciudadano en el Congreso Local. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues hay muchos temas que abordar con usted. Me gustaría iniciar con este que ha sido uno de los más recientes, los procesos para la elección de algunos funcionarios al frente de organismos de representación ciudadana. Y nos referimos particularmente al ITEI, pero también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hablemos del ITEI, que ayer es nombrada para un segundo periodo la licenciada Cintia Cantero. ¿Qué fue lo que convenció a Movimiento Ciudadano para votar a favor de esta reelección? Mira, primero creo que es el proceso más perfeccionado que tiene todo nuestro sistema legislativo, en el cual el Congreso, por su representación directa de la ciudadanía, elige algunos funcionarios. Tenemos facultades para elegir magistrados, para elegir a los órganos constitucionales autónomos, pero cada uno de las instituciones tienen un procedimiento diferente. El que creo que está más perfeccionado es el del ITEI, porque involucra desde el inicio a organismos de la sociedad civil, involucra a la academia, todo el proceso de filtro técnico, pero de el revisión. Examen, ¿no? Que el luego examen, que es vinculante otras, además. Exactamente. O sea, es vinculante con no una está calificación previsto, muy alta, claro. Y tiene como parte final una salida para que después de rondas de votación, si no se alcanza la mayoría de votos, 26 en el caso que estén todos los diputados, pues pueda darse un proceso de insaculación, un sorteo. ¿Por qué es el que quiero más perfeccionado? Porque a fin de cuentas los que están ya en la etapa final, en la que los diputados ejercen su potestad de votar, ya pasaron todos los filtros, se sabe que tienen conocimiento técnico, se hizo una revisión de la currícula, de la experiencia, y todo eso se hace con un soporte académico y social. Nosotros desde el miércoles de la semana anunciamos que la decisión de los votos del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se iba a tomar en torno a consolidar esos mecanismos de integración de la sociedad, a que se pondere y se valore esa participación de la sociedad, y también a tener procesos abiertos a la ciudadanía, que también se involucren en la toma de decisiones de sus diputados. Lo hicimos con claridad para este que estaba en la inmediatez, que fue nombrado ayer en el ITEI, pero también para el próximo que está ya en ciernes, el de Derechos Humanos, y mucho más importante, para todos los nombramientos del Sistema Estatal Anticorrupción. El Sistema Estatal Anticorrupción es todo un andamiaje jurídico, nuevas instituciones, pero en cada una de esas nuevas instituciones hay nombramientos nuevos. Creo que lo más importante para dar certeza, transparencia, para que no haya intereses políticos inmersos en esas instituciones, es perfeccionar los procedimientos de elección de los titulares. Yo soy un convencido de que las instituciones con buenas personas caminan, y las instituciones con malas personas, por mejor andamiaje jurídico que tengan, se pueden echar a perder. Entonces, nuestra intención es esa. Ayer pusimos el primer ejemplo de cómo íbamos a participar, hacer participar, a la ciudadanía, a ponderar y valorar los organismos especializados, y creo que en derechos humanos, aunque no está previsto en la ley, en el reglamento, ni en la convocatoria, pero estaremos impulsando también este tipo de mecanismos, que en la comparecencia se les dé vista y se les permite escuchar a las organizaciones de la sociedad, que en la comparecencia es algo más técnico. Esa figura no tiene el examen, pero creo que la comparecencia del titular de Derechos Humanos no debe ser ya explicarle a la Comisión de Derechos Humanos su currícula, sino a exponer un caso práctico, a defender un tema en el que se pueda apreciar que tiene expertise, que tiene conocimientos en la materia. No está previsto, pero creo que un método, si no se dieran las votaciones en lugar de que quede un interino, pues podría hacer que los votos de los diputados, nuestra facultad de votar, también la pongamos con una disposición de un proceso de insaculación ya de los últimos aspirantes. Entonces creo que el ejemplo del ITEI debe de tener alguna importancia, un impacto en los otros procedimientos, y para mí mucho más importante, cuando terminemos el Sistema Estatal Anticorrupción, pues que tengamos que nombrar al fiscal general, al fiscal anticorrupción, al titular de la Auditoría Superior, a los magistrados del Tribunal Administrativo, todos ellos con un proceso que tenga estas características. Entiendo esta parte y el ideal, Ismael, de que las instituciones, como mencionas, caminen cuando tienen titulares que hacen correctamente su trabajo.
Sin embargo, en muchas de estas instituciones, podríamos hablar, por ejemplo, del caso de la Comisión de Derechos Humanos o de la misma Auditoría Superior, justamente el deterioro de las instituciones tiene más que ver con el comportamiento de las personas. Pero también con lo que estas personas les sirvieron a quienes han tomado las decisiones o a quienes los han mantenido en el cargo. ¿Por qué habremos de pensar que a ustedes no les importa que quien los va a vigilar o quien de alguna manera quedará en esos cargos no sea después alguien que sea incómodo para ustedes o para sus otros compañeros de partido que están en posiciones de gobierno? Porque la revisión de todos, de un proceso así de técnico, de transparente y que involucre a la sociedad, precisamente lo que va a inhibir es que haya una decisión con intereses de grupo. Y creo que Jalisco debe de empezar a poner la altura de miras, voltear incluso a las instituciones similares a nivel federal. El Consejo de la Judicatura Federal funciona a la perfección, la Auditoría Superior de la Federación funciona a la perfección. Entonces creo que si ya hay mecanismos, si ya están probados instituciones en el que los nombramientos recaen, sí también en una representación social como es el Congreso del Estado, pero con un filtro técnico, con un discernimiento involucrando a la sociedad, eso es lo que nos va a poner en una condición de que quien gobierna no tiene desconfianza de que esas instituciones están al frente algunas personas que puedan tener intereses políticos y que sobre todo la ciudadanía tenga certeza de que si el gobernante está haciendo mal las cosas, pues hay una institución que no depende de nadie, que tiene autonomía, que tiene certeza de que tiene capacidad y calidad moral y que eso genere condiciones tanto para el ciudadano como para el gobernante de certeza y tranquilidad, ¿no? Yo le diría, a mí me ha tocado ser gobierno, si yo tuviera una oportunidad de ser otra vez gobierno, me gustaría mucho más gobernar con un sistema anticorrupción consolidado, que si hay alguien debajo de la responsabilidad del presidente municipal o del gobernante, pues el sistema anticorrupción lo sancione y que el gobernante se dedique a hacer su trabajo, ¿no? Creo que eso va a perfeccionar la vida democrática, la vida institucional del Estado, y para nosotros como Congreso pues vienen unos días en el que tenemos que poner especial atención en el proceso de dictaminación de las 32 iniciativas que hay del sistema estatal anticorrupción. Y la capacidad de llegar a acuerdos no es mal, porque también es parte de la responsabilidad que los políticos tendrían que asumir. Digo, yo entiendo la molestia que de pronto surge cuando hay diferencias fuertes o de fondo, como esta que lleva a 2 alcaldes de tu partido y a un diputado a dejar el gobierno abierto, pero luego se están discutiendo temas que son importantes para el Estado y que no lleguen a acuerdo también implica pues que no están asumiendo la responsabilidad que tienen, ¿no? La política tiene como parte fundamental tener acuerdos, ¿no? A veces se malinterpretan como si los acuerdos fueran algo malo, pero es una parte esencial de la política. Pero no puede haber acuerdos en temas tan importantes como el gobierno abierto si hay una cerrazón a explicar por qué se adquirió el equipo y el software para espionaje. Lo único que se ha cuestionado es transparente en cuánto costó, con qué resoluciones judiciales están investigando y a quién, qué resultados ha dado. ¿Hay algún ciudadano que no esté inmerso en un proceso judicial que está siendo investigado con este software? Yo más bien vería al revés. Si la pregunta es tan sencilla y no hay nada que ocultar, ¿por qué no hay una respuesta del gobierno en un tema que lamentablemente nos tiene a Jalisco y a México en el plano internacional? México es expulsado de la Asamblea de Gobiernos Abiertos, así de grave es, y el tema aquí en Jalisco pues parece que se reduce a si 2 o 3 representantes están enojados porque no hay una respuesta y se salen, ¿no? Yo creo que habría que analizar mucho más a fondo por qué no se da una respuesta, el monto de adquisición de este equipo, ¿por qué lo tiene Secretaría General de Gobierno y no la Fiscalía? O sea, hay muchas dudas que creo que se deben responder y las acciones... Y los resultados que podrían permitirnos ver si sí es cierto que se usa para... Hoy yo escuchaba al fiscal hablar de los jóvenes que tuvieron este lamentable episodio de la Ciudadela. Creo que son 5 o 6 años en el que no hay más que un muchacho detenido, no hay ninguna solución. El que estaba en la cámara de la plaza nada más, ¿no? Entonces, esas son las dudas. Está bien que se adquiera equipamiento y tecnología de inteligencia, pero lo que queremos ver los resultados y lamentablemente pues con lo que fue de conocimiento público a través de la nota del New York Times, pues nos pone a periodistas, activistas, a políticos, pues con una gran duda de realmente para qué se adquieren ese tipo de
de instrumentos. Diputado, tenemos un minuto casi para concluir la charla, pero muy brevemente, ¿cuál es el ambiente actual en el Congreso local tras esta, digamos, fractura, al menos es lo que pudimos ver tras la aprobación de la reforma electoral entre las diferentes fracciones, y si esto no vendrá a contaminar otra que usted ya ha explicado ampliamente, la aprobación de la ley anticorrupción? Mira, por supuesto que hubo distanciamiento. Lamentablemente se involucraron factores ajenos al Congreso del Estado. Esta legislatura ha llevado un periodo de búsqueda de consensos, de ponderar el interés colectivo, y hemos sacado grandes temas, ¿no? Reforma electoral, desaparición del fuero, reforma de participación ciudadana, reformas en movilidad. Creo que tenemos grandes acciones que ponen claro que el ejemplo de buscar los acuerdos, de escuchar a todas las partes, de no agarrar banderas políticas, dan buenos resultados. En la reforma electoral, entendiendo que la reforma electoral es así de compleja, pues hubo algún distanciamiento, pero nosotros ponemos siempre por delante el interés de los jaliscienses y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que saquemos adelante el sistema estatal anticorrupción y los demás temas que todavía restan en esta legislatura. Bien, pues muchas gracias por habernos acompañado. Ismael del Toro, diputado de Movimiento Ciudadano en el Congreso local. Hacemos una pausa, estaremos regresando para entrar a la recta final de esta primera emisión de Señal Informativa.